el capítulo 15 y el capítulo 16. Estaremos viendo 2 capítulos. Y después de esta predicación nos quedan 4 sermones más de Apocalipsis y terminamos la carta de Apocalipsis. Así que Dios mediante, en enero comenzamos una nueva serie. Interesante porque justo vamos a culminar el libro de Apocalipsis. Probablemente Año Nuevo cae domingo. Año Nuevo cae domingo. Entonces probablemente Año Nuevo va a ser el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, cerrando con broche de oro la serie que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Así que hoy estaremos viendo el capítulo 15 y el capítulo 16. Si usted es tan amable, se pone de pie conmigo y abra su Biblia en el capítulo 15 y 16 de la carta de Apocalipsis. Y estaremos haciendo lectura como de costumbre a todos los versículos. Luego estaremos explicando el versículo y luego estaremos aplicando el versículo a nuestras vidas. Así que la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Apocalipsis 15, versículo 1, dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no, pues? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, que has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Padre, gracias por la revelación de tu Hijo a través de este libro. Gracias, Señor, porque nos has dejado todo lo que necesitamos saber acerca de tu Hijo Jesús, y por medio de tu Hijo Jesús conocemos al Padre. Y gracias, Señor, porque la revelación que acabamos de leer en estos capítulos nos muestra parte de tu carácter, nos muestra parte de tus atributos. Y ante tu ira y tus juicios, la tierra tiene que callar, porque son justos y verdaderos. Permítenos, Señor, asombrarnos de la gloria de Cristo a través de tus juicios derramados, porque son fieles y verdaderos. En Cristo Jesús te lo pedimos, por tu Espíritu Santo, entendamos estas verdades que acabamos de leer. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Si hay un mensaje que es difícil de dar, hermanos, cuando usted está predicando, cuando usted está compartiendo el evangelio con otra persona, es precisamente la ira de Dios. Si hay algo que es incómodo para el que lo predica, como incómodo para el que lo escucha, es que alguien te diga: la ira de Dios está sobre ti porque le aborreces, y si no te arrepientes de sus pecados, esa ira estará manifestada en ti por toda la eternidad. A muchos no les gusta hablar de esto, y a muchos no les gusta escuchar de esto. Si hay algo que caracteriza a los falsos maestros, hermanos, es que no predican acerca de la ira de Dios. Si hay algo que usted no va a escuchar nunca en un mensaje de Joel Austin, un mensaje de Guillermo Maldonado, un mensaje de Cash Luna, un mensaje de todos los falsos maestros que tenemos aquí en Puerto Rico, es acerca de la ira de Dios. Tú no ves a un falso maestro hablando acerca de un Dios justo, airado contra el pecado, porque, hermanos, es un mensaje que no vende en ninguna liga. Es un mensaje en el cual la gente aborrece, y los falsos predicadores también no encajan
con la cultura de este mundo, en el cual han creado a un Dios infinitamente comprensivo, paciente, sentimental, amable, un tipo de Barney o Santa Claus cósmico en el cielo que está aquí para darte todo lo que tú quieras. Ese es el mensaje del Dios falso que la cultura moderna aplaude y se alegra cuando lo escucha. La gente no tiene problema en hablar de Dios en la mayoría de nuestra cultura. El problema es cuando se habla del Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia contradice lo que realmente muchos tienen como Dios, que no es Dios, se parece a Dios, pero no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Un Dios que muestra sus juicios sobre el mundo es el Dios que vemos en la palabra de Dios. Un Dios que han querido quitar los predicadores modernos. Un Dios que ha querido quitar la cultura moderna. Pero es el Dios que nosotros vemos en la Escritura. Iglesia, sin la ira no existe misericordia. No habría significado si Dios no fuera un Dios justo que manifiesta su ira. Sin la ira no existiera la gracia. Sin la ira no existiera el Evangelio. Porque dice la palabra que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es otra cosa que Dios castigando a su Hijo en el lugar de los pecadores, precisamente bajo su ira. Sin la ira de Dios, sin el mensaje de la ira de Dios, no existe evangelio, no existe gracia, no existe misericordia, no existe el amor y no podemos ser justificados delante del Dios Todopoderoso. Ahora bien, cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de la ira de los hombres. Porque escuchamos ira y lo asociamos a una persona irada, como ocurre muchas veces con nosotros, donde reaccionamos en enojo. La ira de Dios nunca es caprichosa, la ira de Dios siempre es justa, la ira de Dios siempre es santa. La ira de Dios no es como nosotros accionamos de una manera caprichosa cuando nos se dan las cosas de acuerdo a lo que nosotros queremos. Así que es importante clarificarlo porque asociamos la ira de Dios como la ira nuestra. Pastor, yo no estoy de acuerdo con un Dios airado. Pues no estar de acuerdo con su ira es no estar de acuerdo con su justicia. No estar de acuerdo con su ira es no estar de acuerdo con su amor. No estar de acuerdo con su ira es no estar de acuerdo con su gracia. Porque Dios ama, es un Dios airado. Escucha bien, iglesia. Si Dios es un Dios de amor, Dios tiene que ser un Dios airado. Pastor, pero que esas dos palabras como que no me unen. Si usted ama a sus hijos, hermano, usted debe estar airado con los que intentan violarlo. ¿Sí o no? Si usted no es airado con los violadores de niños, usted no ama a sus hijos. ¿Está conmigo? Si usted ama a los bebés, usted debe estar airado y aborrecer el aborto. Por cuanto amas a los bebés, aborreces y eres airado contra el aborto. Si usted ama a la nación judía, usted debe haber aborrecido las prácticas del holocausto que hicieron contra el pueblo de Israel. La razón por la cual existe la ira y Dios es un Dios airado es porque Él es un Dios de amor. Decía el doctor R.C. Sproul, el mito más destructivo de la religión americana del siglo XX es que no hay ira en Dios. El mito más destructivo de la nación americana del siglo XX es que no hay ira en Dios. Y nada, dice Sproul, promueve más la impiedad que ese mito.
Nada promueve más la impiedad de decir que Dios no es un Dios airado. ¿Cómo Dios puede ser un Dios amoroso y no actuar en contra de la maldad? ¿Cómo Dios puede ser un Dios bueno y ver el mal y simplemente cruzarse de brazos y no hacer justicia? Eso atenta contra el carácter santo y justo de Dios. Por tal razón, los falsos predicadores nunca escucharán un mensaje que hable acerca de esto. Eso es precisamente lo que acabamos de leer en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. La ira de Dios derramada sobre el impío. Mira cómo comienza diciendo el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, mira qué interesante, se consuma la ira de Dios. Por eso habla de 7. No estamos hablando que necesariamente son 7 copas literales en el cual tienen una secuencia de juicio. Está hablando de la totalidad de la ira de Dios representada en estas copas. Dios va a ejercer su justicia, Dios va a ejercer su poder por medio de su ira. Y mira cómo dice aquí, son las últimas en el orden de la presentación de las visiones. Recuerda que primera vez te vimos 7 trompetas, después vimos también los sellos y ahora la última revelación de esa ira, dice, es a través del símbolo de estas copas, porque en ellas se acaba la ira de Dios. No solamente se acaban las visiones, yo entiendo también que el texto nos habla de que esta es la final ira de Dios sobre toda la humanidad. Interesante porque mira cómo presenta esa ira de Dios derramada sobre los impíos. Mira cómo presenta al pueblo de Dios y lo presenta de pie sobre el mar y alabando a Dios y al Cordero por su victoria. Vi como un mar de vidrio. Ya hemos explicado lo que significa el mar. El mar en la Biblia significa o representa el mal. Así que Dios gobernando sobre el mal es de vidrio porque no puede hacer nada en contra del pueblo de Dios. Él está sobre el mar de vidrio dominando soberanamente. Pero este mar ahora en la visión que ve Juan es mezclado con fuego. Él no solamente ve un mar, él ve un mar mezclado con fuego. Y ve allí alabando al pueblo de Dios y al Cordero por la victoria que les ha dado. En otras palabras, lo que está ocurriendo en esta visión de Juan es que Dios está juzgando a su pueblo enemigo. Dios está juzgando a aquellos que le hicieron la guerra, persiguieron y derramaron la sangre contra el pueblo de Dios y son derrotados. El pueblo de Dios es vindicado y están alabando al Cordero por su justicia, por lo que Él hizo. Y mira la unión que hace Juan, la alusión del cántico de Moisés que nosotros vemos en Éxodo capítulo 15. Y dice no solamente que cantaban el cántico de Moisés, sino que algo mucho mayor por lo que se logró a través del sacrificio de Cristo, cantaban el cántico del Cordero. Recuerda que ellos cantaron el himno de victoria junto a Miriam y Moisés cuando fueron liberados y pasaron el seco, el mar rojo. Cantaron la victoria, la derrota de los enemigos. Él está uniendo aquel cántico de liberación, pero ahora un cántico de liberación que no solamente es el himno de Moisés, es el himno del Cordero. Dios nos ha liberado de la muerte, Dios nos ha liberado de la ira, Dios nos ha liberado de su propia justicia. Cantaban el cántico del Cordero. Los santos alaban la victoria del Cordero. Tipológico de lo que ocurrió en el Mar Rojo. Ese cántico ese cántico apuntaba a un cántico mayor y es la victoria del Cordero. Dios está haciendo juicio, por eso que el mar de vidrio es mezclado con fuego. Siempre que usted ve fuego en la Biblia, es un símbolo de juicio de Dios. Hay un juicio de Dios
en el lugar donde mismo murieron los mártires, en ese mismo lugar donde fueron atacados, Dios hace justicia de la misma manera. Y mira el cántico que dice de la siguiente manera: grandes y maravillosas son tus obras. Una mezcla de diferentes salmos. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Cuando Dios emite un juicio sobre la tierra, sobre el impío, hermanos, no podemos decir que Dios está haciendo algo injusto. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Los santos tienen un rey que hace justicia. Los santos tienen un rey que está en su trono gobernando. Los santos tienen un rey que es soberano sobre todas las cosas. Él es el rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no va a temer ante tu justicia tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es una expresión del carácter justo, santo del Señor, utilizando el título el Rey de las Naciones, que domina sobre la historia, que está en control sobre la historia, y su santidad y su justicia llevan a su pueblo a adorarle. Eso debe motivar nuestros corazones, hermanos, al ver la santidad de Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios, debe motivar a su pueblo a adorarle. Y luego de comenzar con esa visión, donde es como una introducción de todo lo que va a ocurrir. El pueblo de Dios en el cielo, adorando al Señor, y utiliza la palabra con las arpas de Dios. Usted ha visto por ahí algunas imágenes de creyentes que supuestamente pues están en el cielo como con un arpa flotando. Yo no sé si ellos utilizan estos versículos porque vemos ángeles con arpas. ¿Usted ha visto por ahí las figuras de ángeles con arpas? Y también creyentes que están en el cielo como si fueran con arpas. El contexto, hermanos, a la alusión que está haciendo Juan acerca de las arpas de Dios. Las arpas en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es una representación de gozo del pueblo de Dios por sus victorias. Usted recuerda un salmo donde dice que tuvieron que colgar las arpas sobre sus sauces porque estaban cautivos en Babilonia y no podían adorar a Dios. Colgaron sus arpas sobre sus sauces. No podían adorar porque estaban en cautiverio. Había un dolor en medio del pueblo. Lo que está ocurriendo aquí es un gozo, es una alegría, es una proclamación representada en las arpas de Dios, en el gozo de Dios, porque Él está ejecutando justicia sobre su pueblo que ha sido liberado. Luego de esa visión, Él introduce los juicios de las 7 copas. No va directamente a los juicios de las 7 copas. Él introduce los juicios de las 7 copas y él ve abierto el templo. Mira la expresión que utiliza Juan en este versículo. El templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Podemos pensar, ¿no pudo haber dicho mejor en el templo de Dios? Pero él utiliza el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Porque Juan está utilizando Éxodo, hablando en estas simbologías que vamos a ver más ahora en las 7 copas, que no son otra cosa que las plagas derramadas en Éxodo sobre Egipto, y le está haciendo una unión de su pueblo en el desierto a través del tabernáculo, donde allí está el testimonio de la presencia de Dios en Israel, donde está el arca del pacto y donde está la presencia de Dios se manifestaba. Es el contexto del Éxodo. Por eso utiliza no simplemente el templo, sino el templo del tabernáculo de Dios, porque estamos hablando de un contexto, de una alusión al Antiguo Testamento en Éxodo. Y presenta 7 ángeles, versículo 6, con las mismas características de los vestidos de Cristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, que leímos cuando comenzamos esta serie. Estos ángeles tienen la misma vestidura
que representa a Jesús en el capítulo 1, versículo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estos ángeles son precisamente identificados con Cristo para ejecutar los juicios como representantes de Él. Tienen las mismas vestiduras de Cristo porque representan a Cristo. En los versículos 7 y 8 podemos ver cómo hay una conexión. Si usted ha estado con nosotros en toda la serie, Apocalipsis nos muestra en el capítulo 5 y 8, y en el capítulo 8, versículo 3 y 5, las copas de incienso que representan las que, ¿recuerda? Las oraciones de los santos que claman a Él de día y de noche. Pero ahora aquí no aparece la copa de incienso que representan las oraciones de los santos, sino que estos versículos están conectados precisamente con las copas de incienso, pero es un clamor por la justicia de Dios, y ahora lo que Dios está haciendo es respondiendo a aquellas oraciones de los santos, pero le llama copas de oros llenas de la ira de Dios. En respuesta a la justicia de Dios, a las oraciones de los santos, estas copas ya no llegan como un olor fragante delante de la presencia de Dios, sino que suben. Y mira lo que habla aquí el texto, habla de algo glorioso, algo temible, algo representado a lo que estaba ocurriendo en Sinaí, porque la ira de Dios caería sobre las naciones. Pastor, yo he orado años porque Dios haga justicia acerca de aquellos que me han maldecido, aquellos que me han perseguido, aquellos que me han hecho sufrir, aquellos que de niño me hicieron daño. Yo no he visto, yo veo que cada vez los impíos siguen su rumbo y pareciere como si fueran hasta más felices que algunos creyentes. Yo no veo justicia, yo no veo que nada esté pasando. El tiempo de Dios para ejecutar sus juicios, iglesia, a las oraciones de los santos, involucra perseverancia, involucra paciencia, involucra entender que la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. Espera en el Señor, no importando el tiempo que has estado orando. Desde su perspectiva es distinta a la nuestra, pero Él va a ejecutar justicia. Las oraciones de su pueblo serán escuchadas y son escuchadas. Dios va a ejecutar justicia sobre la tierra. Aunque pareciera que los malos ganan, Dios es un Dios justo. Y dice la palabra que nadie podía entrar al templo. Nadie podía entrar al templo. Esa es la inaccesibilidad de Dios. La santidad de Dios cuando Él va a ejecutar los juicios en Apocalipsis, lo mismo que ocurría en el templo donde nadie podía entrar si no era un sacerdote una vez al año para poder interceder sobre el pueblo. Pero aquí ni siquiera los sacerdotes podían entrar a la sala celestial. Cuando Dios derrama su ira, si tú no estás en Cristo, no existe intercesor celestial que pueda detener la mano de Dios cuando Él actúa. Nadie podía decirle al Señor, ¿qué haces? Es lo que dice Daniel. ¿Quién le dará consejo al Señor? ¿Quién le va a decir al Señor, no hagas esto o aquello? ¿Quién le va a decir al Señor, ¿qué estás haciendo? Nadie podrá interferir cuando Dios ejecute su ira sobre la tierra. Nadie. Nadie podrá parar y decir, Dios, no lo haga. Capítulo 16. Nos muestra primero lo que representan estas copas y ahora la ejecución de estas copas. Versículo 1. Oí una gran voz
y ordena a los 7 ángeles que vayan, derramen las 7 copas de la ira de Dios en la tierra. Quien ejecuta la ira en el tiempo perfecto de una forma justa es Dios. No es nuestra la venganza, no es nuestra la ira, es la ira justa y santa ejecutada por Dios. Él es soberano en ejecutar sus juicios. Y las primeras 5 copas que menciona aquí el texto, Dios castiga a los impíos durante la era entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, privándolo de todas aquellas cosas que ellos estaban seguros, donde ellos tenían su esperanza, y Dios los priva precisamente de eso. Las primeras 5 copas es de el tiempo en el que Cristo vino y ascendió a los cielos hasta el tiempo en que Cristo resucite. Dios está airado con el impío, dice la Escritura, Salmo 5:5, todos los días. Salmo 7 dice: no hay paz para el impío, la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios ha estado derramando su ira, pero vendrá un tiempo donde son las últimas 2 plagas, donde será la ira permanente sobre toda la humanidad que está fuera de Cristo. Vamos a ver la primera copa. La primera copa, versículo 2. Dios causa sufrimiento sobre el sistema idólatra mundial. Y ese juicio es para todos, mira lo que dice aquí el texto, todos los que tienen la marca de la bestia. Así que este juicio de la ira de Dios no es para toda la humanidad. No toda la humanidad está bajo la ira de Dios, sino aquellos que tienen la marca de la bestia. Y pastor, ¿quiénes son los que tienen la marca de la bestia? Escuche los mensajes pasados para que puedas entender quiénes son los que están marcados por la bestia. Aquellos que no han sido sellados por Jesús. Aquellos que tienen en su filosofía, sus pensamientos, su actuar, su manera de ejecutar sus obras, pensamientos y mano obra marcados por el sistema pecaminoso anticristiano. No simplemente porque si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú tienes la marca de la bestia? Te va a decir, no, yo no tengo la marca de la bestia. ¿Cómo yo sé que alguien tiene la marca de la bestia o no? Por lo que piensa y por lo que hace. En la frente y en la mano. ¿Cómo conocerán que son marcados por la bestia? Por sus frutos los conoceréis. Si tú eres de Cristo, tus frutos van a revelar que has sido sellado por Él. Así que o eres sellado por Cristo o tienes la marca de la bestia. Así de sencillo como lo muestra el texto. Tú estás en Cristo, tú no tienes que temer la ira de Dios, porque ya la ira de Dios cayó sobre la persona de su Hijo. Ya tú has sido marcado por Él, tienes el sello del Espíritu Santo y no tienes que temer al día de la ira. Así que esta primera copa, interesante, se basa en Éxodo capítulo 9, versículo 9 al 11, donde habla la plaga en Egipto, castigando Dios al pueblo de Egipto que no dejaba ir a su pueblo con una úlcera maligna. Éxodo 9, del 9 al 11. Esa úlcera maligna en Éxodo 9, 11 era literal. Era una úlcera literal. Lo que está haciendo Juan ahora es tomando ese ejemplo de la úlcera maligna, que no necesariamente es literal, sino que está llevándolo como un castigo de tormento espiritual. No necesariamente literal como lo vemos en la ejecución de esos juicios en Egipto. Es un tormento sobre este mundo. Utilizando de ejemplo Éxodo en la plaga de las úlceras. La segunda copa, versículo 3, Dios castiga la faceta económica de este mundo. Dice que golpea el mar y se convierte en sangre, como la de un muerto, y todos los seres vivientes del mar murieron.
Recuerda que estamos hablando que Juan está utilizando las plagas de Egipto para hablar acerca de la visión final de la ira de Dios, donde Dios convirtió en sangre el mar y murieron los peces que estaban en ellos. ¿Recuerda? Egipto, Éxodo capítulo 7, versículo 17 al 21. Dios convierte el Nilo en sangre, los peces se mueren. ¿Y qué significan los peces muertos? La escasez, la economía en Egipto venía de los peces que estaban ahí. Es un golpe de juicio contra la economía. La vida marina era donde se sustentaba el pueblo en Egipto. Lo que está diciendo es un golpe a la economía, es un golpe a lo que el mundo tiene como sustento, como esperanza, como prioridad. Y el mundo sufre a causa de eso. Hermano, Dios ha estado continuamente golpeando las economías y las estabilidades de este mundo porque pensamos que somos como Babel, que tendremos una grande economía, que seremos y llegaremos al cielo y seremos como Dios. Y Dios, cuando el hombre tiene puesta su confianza y se siente bien fuerte, ¡pum!, estremece la economía. Pastor, y Dios hace eso, Él es el dueño de toda su creación. No te deprimas porque la economía se va a caer. Confía en aquel que tiene la historia en sus manos, que es santo, que es sabio, que es soberano, que es perfecto, que es justo, y cuando ejecuta sus juicios son fieles y verdaderos. No temas, iglesia, el que está en el trono está haciendo las cosas perfectas. Él no está improvisando, hermano. Pastor, ¿y qué va a pasar con su pueblo? Dios sabe cómo utilizar las circunstancias adversas en medio de su juicio para sustentar a su pueblo. La tercera copa, Dios castiga la economía de los perseguidores del pueblo de Dios. La segunda copa es un golpe a la economía mundial. La tercera copa es un golpe a la economía de los perseguidores de su pueblo. Versículo 5, sus juicios a los perseguidores de acuerdo al principio del Antiguo Testamento. Tú hiciste ojo por ojo, diente por diente, tú derramaste sangre, el que mata espada, espada morirá. Al que hierro mata, a hierro muere. Precisamente, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres el que era, porque has juzgado estas cosas. Tú has hecho justo juicio y nadie podrá decir: qué injusto Dios. Probablemente el contexto habla de aquellos impíos que se quejaban acerca de la injusticia de Dios. Esa es la actitud del ateo. El ateo prefiere decir que Dios no existe porque aborrece la justicia de Dios. Aborrece lo que Dios está haciendo conforme a su propósito. Aborrecen a Dios. Versículo 7, vemos que hay un ángel, la declaración de un ángel diferente que sale del altar, y la mención del altar otra vez junto con la declaración de los verdaderos justos juicios de Dios, que desde el altar decía ciertamente: Señor, otra vez, todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nada de lo que tú estás haciendo es algo injusto, todo es justicia perfecta tuya. La cuarta copa, Dios castiga a los impíos por su idolatría. El derramamiento de la ira de Dios, versículo 8 y versículo 9, que nosotros lo vemos de igual forma en el Antiguo Testamento, figurado como por fuego, donde dice que el sol quema, se derramó la copa sobre el sol y el sol quema a la tierra, lo que quemara a los hombres con fuego por medio del sol. Y yo no quiero que usted piense en esto y dice: sí, ese es el calentamiento global. Estamos ardiendo y cada vez se va a poner más caliente. Hermano, Apocalipsis es un libro simbólico con expresiones
definidas en el Antiguo Testamento. Aquí no está hablando necesariamente de algo literal, en que el fuego que está hablando aquí está hablando del calentamiento global. Cuando la Biblia habla del fuego en el Antiguo Testamento, está hablando acerca de la ira de Dios. Jeremías capítulo 7 versículo 20 dice: mi ira irá y se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre las bestias, y arderá y no se apagará. Lo mismo que dijo Juan el Bautista cuando habló acerca de Jesús: yo los bauticé en agua, pero vendrá otro que os bautizará, uno en Espíritu Santo, aquellos que están en Cristo, y en fuego, aquellos que no están en Cristo, bajo juicio. Así que el fuego en la Biblia es una representación del juicio de Dios. Lo que está hablando el texto, contrario o un contraste a lo que nosotros vimos en los capítulos 7 y 16, versículo 16 de Apocalipsis, donde el pueblo de Dios no tendrá hambre ni sed, ni habrá calor abrasador, ni el sol los abatirá. Pues aquí está hablando lo contrario para aquellos que expresan el juicio. Serán consumidos por el calor abrasador, en otras palabras, bajo la ira de Dios. Consumidos por el hambre, consumidos por las connotaciones económicas, que es lo que está ocurriendo, bajo la ira de Dios. De que si el sol se está calentando o se va a calentar más de lo debido, probablemente. Pero eso no es lo que está hablando el texto. Aquí está hablando del fuego, de la ira de Dios. Y lo interesante es que no se arrepintieron ni le dieron gloria. Y eso lo va a continuar diciendo en los versículos siguientes. No se arrepintieron ni le dieron gloria. ¿Qué le acuerda eso? Viene la plaga de las moscas, viene la plaga de los Faraón. Y no se arrepiente ni le dieron gloria. Claro que es Faraón, porque eso es lo que está haciendo alusión aquí Juan. No se arrepintieron ni le dieron gloria. Recuerda que cada una de las copas son las plagas representadas en Egipto en un ámbito espiritual, hablando del juicio final y de los juicios que Dios ha estado ejecutando sobre la historia. La quinta copa, Dios castiga la idolatría. Versículo 10. El contenido de la quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia. El resultado del juicio es que Dios escurece, Dios trae ira, Dios trae justicia sobre todo aquello que es contrario a Dios. Se derramó sobre su copa, sobre el trono de la bestia y reino, y cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor y sus lenguas. ¿Qué plaga es esta? ¿Recuerda? Si usted leyó Éxodo, ¿qué plaga está hablando aquí? Donde Dios oscureció, nadie podía ver en Egipto, la oscuridad. Lo que está diciendo aquí en el ámbito espiritual, el resultado de este juicio, ellos mordían sus lenguas a causa de la angustia, porque eso es algo que caracteriza precisamente a los falsos. Se muerden porque no pueden hacer lo que sus deseos perversos y pecaminosos desean hacer. Mordieron sus lenguas a causa de la angustia, blasfemaron el nombre de Dios. Incluso aquí hay una imagen de una Trinidad contraria a la Trinidad de Dios. Lo que vemos aquí en el texto, donde tenemos a la bestia, tenemos al falso profeta y tenemos al dragón. La sexta copa y la séptima es el juicio final sobre todo el sistema de este mundo. Versículos 12 al versículo 21. Juan toma, y es interesante que ponga atención aquí, hermano. Juan toma el relato de la caída histórica de Babilonia, porque cuando aquí dice que hubo un gran terremoto donde se partió la tierra en tres, está hablando de la gran Babilonia.
Y la Gran Babilonia es precisamente aquel sistema fascinado que se prostituye con la bestia. Está hablando de los no creyentes. Aquí es el juicio de Dios sobre Babilonia. Y lo que está utilizando es los ejemplos de los nombres de las tierras en Egipto, donde ejecutó Dios su juicio en el Mar Rojo, usándolo tipológicamente para predecir la caída de Babilonia en los últimos días. Y ya dijimos que Babilonia son todos aquellos que están sellados con la marca de la bestia, que han sido embriagados por el sistema, embriagados por la bestia. Así que lo que estamos viendo aquí es la caída del sistema mundial, la destrucción que está ocurriendo en Babilonia, refiriéndose a Babilonia, está hablando de la caída, de la destrucción mundial de este mundo y su sistema. Utiliza el nombre de un río que se asienta y la forma de los nombres de un rey, Gog, Magog. Podemos ver el gran río Éufrates que se seca. ¿De qué está hablando? Recuerda que ha venido hablando, utilizando de manera de alusión las plagas de Egipto en Éxodo, y está utilizando esos nombres para tipificar lo que representa la guerra entre el pueblo de Dios contra el reino de las tinieblas, que se llevará a cabo hasta que Cristo regrese. Y vi salir, versículo 13, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿A qué le acuerda a la rana? Aparte del coquí que tiene toda la noche molestando en su ventana. Bíblicamente, ¿qué le recuerda a las ranas bíblicamente? Las plagas de las ranas. Él está utilizando lo mismo continuamente. Las plagas, las copas, son la demostración de las plagas, pero hablando de una forma definitiva contra Babilonia. Aquí la actividad de espíritus inmundos que salen de Satanás, de sus agentes. Y mira cómo utiliza incluso reyes, gobiernos, imperios, sistemas, periódicos, noticias. Cuando usted ve, hermano, el sistema en el cual nosotros estamos, usted se da cuenta, hermanos, que la actividad del diablo a través de estos agentes son evidentes en lo que habla. Hay un dicho por ahí que dice: en lo que salía de su boca eran sapos. ¿Usted lo ha escuchado eso? Pues hermano, esto precisamente blasfeman contra Dios, están en contra de todo lo que tiene que ver contra Dios. Recuerda que tu batalla y la mía no es contra carne ni sangre, pero hay influencias de Satanás sobre este mundo que las ejecuta a través de lugares espirituales por medio de, como vimos ahora, reyes, gobernantes que usan la boca para blasfemar contra Dios. Es de estar un ratito en Facebook y ver las cosas que enseñan, un ratito en las redes sociales, un ratito en la emisora, un ratito en las noticias, y te das cuenta, tú dices definitivamente que estos son agentes de Satanás, gobernantes para ejecutar la voluntad que los tiene cautivos. Y utiliza una palabra donde será la guerra final. Y hermanos, con este nombre y con este monte se han creado teoría tras teoría de que dónde va a ser la guerra de Armagedón. Tiene que ser un lugar bien grande en Israel. ¿Qué es lo que está hablando aquí el texto? Versículo 16. El nombre hebreo en Armagedón significa monte de Megiddo. El monte de Megiddo es donde se llevaban las batallas en Israel. Por ejemplo, en Jueces, usted va a ver que en ese monte
fue la batalla entre Barak y Sísara. Ese mismo monte, en Primera de Reyes, fue la batalla entre Elías y los profetas de Baal. El monte Carmelo no era otra cosa que el monte Megiddo, que no es otra cosa que lo que se conoce como Armagedón. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí? El monte de las batallas de Dios, donde en el final de los tiempos el pueblo de Dios va a vencer como venció Barak, como venció Elías. El reino de Dios se va a establecer y utiliza un lugar donde se daban batallas en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios, específicamente Israel, libró batallas contra su pueblo enemigo. Así, hermano, que no estemos esperando un Armagedón donde todos los ejércitos van a llegar y van a apuntar hacia ese lugar y de momento, no, eso está lindo para la película. Eso no es lo que dice el texto. El texto está hablando de un ámbito espiritual donde el pueblo de Dios tiene la victoria. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo y del trono diciendo: hecho está. ¿A qué le acuerda eso? Jesucristo en la cruz del Calvario, luego de recibir la ira de Dios, Él dijo: consumado es, it's finished, hecho está, completamente satisfecha la ira de Dios. El séptimo ángel está diciendo: va Dios a derramar su ira de una forma definitiva. Y esto difícilmente, hermano, puede ser un accidente cuando lo comparamos con el grito de Cristo en la cruz del Calvario en Juan capítulo 19, versículo 30. El juicio decisivo y final de los enemigos de Dios. Hecho está. Y termina hablando acerca de la remoción de las islas, la remoción de los montes. Y eso es solamente, hermanos, un cuadro dramático del juicio final cósmico que ha de venir, donde todo caerá bajo la ira de Dios. Y recuerda, hermano, en particular que está hablando acerca de Babilonia, la ciudad que bebe por siempre la ira de Dios. Ay, que si Puerto Rico se va a desaparecer, porque eso está en la Biblia, que las islas desaparecerán. Pronto vamos a desaparecer, hermano, pronto vamos a desaparecer, pero ese es el final del cáliz de la ira de Dios, donde será derramada. Y en particular aquí está hablando acerca de la gran ciudad, versículo 19, recibe su juicio, y esa ciudad representa al mundo en toda su pompa, al mundo en toda su corrupción, al mundo en todo su orgullo, al mundo en toda su vanagloria. Yo no quiero terminar este texto, hermanos. Luego habla acerca de los granizos y el juicio final sobre los granizos de un tamaño específico. Yo no sé si tú has visto una lluvia de granizo, hermano, pero obviamente aquí está hablando no de un granizo literal, sino de que todos van a caer bajo la ira de Dios que están fuera de Cristo. Yo quiero terminar estos textos hablándoles acerca de lo más importante que estos textos se refieren. El propósito de la cruz. Querido amigo y querido hermano que te encuentras en esta mañana, el propósito principal de la cruz se llama la ira de Dios. Jesús fue a la cruz para poder satisfacer las demandas de la santa, justa y perfecta ira de Dios. La ira acumulada por años cae sobre la persona de Cristo por aquellos que han de creer en Él, y recibe el castigo de los malditos y grita: ¿por qué me has desamparado?
Iglesia, tiene sentido cuando Jesucristo en Getsemaní, Mateo capítulo 26, versículo 39, cuando Él sabe que va camino a la cruz, dice la Escritura que se postró su rostro en tierra y oró al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Esta qué? ¿Qué copa está hablando? La copa de la ira de Dios. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. El Padre no pasó la copa de la ira sobre su Hijo. El Padre dejó caer el peso de la perfecta y justa ira sobre Cristo, en el lugar de los malditos, en el lugar de los pecadores, en el lugar tuyo, en el lugar mío, en el lugar de todos que descansamos en los perfectos méritos de Cristo para ser nuestro sustituto. La ira es algo temible, la ira es algo aterrador. Solo los que están en Cristo por medio de su sangre pueden tener esperanza de que ya la ira de Dios no está sobre nosotros porque cayó sobre la persona de Jesús. Si tú estás en Cristo, amada iglesia, la ira de Dios nunca caerá sobre ti. Eso debe de levantar en nosotros un amén. Nunca caerá la ira de Dios sobre mí. Romanos capítulo 5 versículo 9, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero la misma verdad es para los que no están en Cristo. Querido amigo, si tú estás aquí, nos visitas y tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Dios está airado con el impío. Cuando tú duermes, la ira de Dios está sobre ti. Cuando te levantas, la ira de Dios está sobre ti. Pastores, que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Precisamente eso. La muestra del amor de Dios es dar a su Hijo por causa del que está bajo la ira de Dios. Descansa en los méritos de Cristo, porque Cristo recibe la ira de Dios por ti. Si tú estás fuera de Cristo, el amor de Dios no es lo que está sobre ti. Si tú estás fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre tu vida. Ven a Cristo y escapa de la ira de Dios, porque Él la recibió en tu lugar. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados, porque un día la ira caerá sobre los que están fuera de Él. Esto no es juego, hermanos. Esto no es chiste, esto no son cuentos, esto no son noticias de falsas en las redes. Esto es una real bíblica. Él es fiel a su palabra y esto ocurrirá sí o sí. La buena noticia, el capítulo 15 versículo 2 dice que los que han vencido a la bestia son los santos que triunfaron por medio de la cruz. Los que han vencido a la bestia son los que han derrotado, y mire qué interesante, los que han derrotado en el pleno espiritual, pero en el plano terrenal pareciere que han sido derrotados. Porque estos han vencido a la bestia. Pero espérate. ¿Cómo que han vencido a la bestia si acabamos de leer unos capítulos anteriores que la bestia venció al pueblo de Dios? Yo no entiendo. O vencimos a la bestia o la bestia venció al pueblo de Dios. ¿Cómo Cristo venció al reino de las tinieblas? ¿Cómo Cristo venció el reino de las tinieblas, iglesia? Muriendo. Lo que parecía una derrota, Cristo, por medio de su muerte,
es la victoria aplastante y definitiva sobre el reino de las tinieblas. El pueblo de Dios vence y venció a la bestia, aunque pareciere físicamente derrotado, soportando los sufrimientos de este mundo. Es la forma en que el pueblo de Dios llevará a la derrota final a la bestia. Cristo venció por medio de su muerte, su iglesia vence por medio del sufrimiento. Esto no le gusta a los de la escatología triunfalista, de que la iglesia va a gobernar sobre todas las naciones y reinaremos con los gobernantes cristianos. Hermanos, esa era la mentalidad del pueblo judío cuando Cristo vino a la tierra. Él va a ser nuestro rey, nos va a liberar de Roma y tendremos un rey gobernando sobre las naciones. Y cuando Cristo murió y venció el pecado y el reino de las tinieblas en la cruz del Calvario, ellos decían: no, ese no era el Mesías que yo esperaba. Hay muchos todavía en el tiempo presente creyendo en Cristo que piensan que la victoria del pueblo de Dios será conquistando todas las naciones y que todas las naciones van a ser cristianas y que todos los gobernantes serán cristianos. Esa no es la forma en que Dios lo ha hecho a través de la historia y no es la forma en que Dios va a terminar la historia. El pueblo de Dios vence a través del sufrimiento. Cristo venció a través de su muerte. Y el pueblo de Dios, aunque pase por tribulaciones, podemos tener la seguridad de que la última palabra no la tiene Satanás, no la tiene la bestia, no la tiene el anticristo, la tiene el Señor y su Cristo. Y la iglesia no tiene nada que temer del día de la ira, porque Cristo recibió su ira por mí. Culmino con esta, iglesia. Como Israel en el Éxodo, Dios le dio la victoria y tuvieron el cántico de gozo y de celebración. De la misma forma, el cántico del Cordero, el cántico de los redimidos, la victoria de los redimidos, la victoria de su pueblo es segura. La victoria del pueblo de Israel nos debe animar a decir: así como Dios le dio la victoria pasándolo y derrotando a Faraón, aunque pareciera que Faraón nadie lo va a cambiar, a Faraón nadie lo va a derribar, a Faraón nadie lo quita del trono, ellos siguen oprimiendo el pueblo de Dios, el pueblo de Dios sigue fastidiado, esto no va a cambiar. Dios le dio la victoria final a su pueblo y lo pasó en seco. Aunque parezca la iglesia está perdiendo, nos están oprimiendo, nos están blasfemando, nos están suprimiendo, nos quieren callar, la victoria del pueblo de Dios es segura porque sus juicios son fieles y verdaderos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo. Gracias, Señor, porque tú no tienes por inocente al culpable. Y gracias porque tú no tienes por el culpable al inocente. Eso ocurrió en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Y gracias porque, Señor, un día tú vendrás con justicia. Y aquel Dios, Señor, que muchos niegan, aquel Dios que se avergüenzan, aquel Dios que no quieren predicar, hasta se disculpan cuando hablan acerca de este atributo de tu ira. Es el Dios que mostrará su plena gloria y su plena justicia y su plena autoridad y su plena soberanía y su plena santidad cuando venga, Señor, en tu ira final y la última copa sea derramada. Gracias, Señor, porque las manos del universo, el mundo no está en las manos del hombre, el mundo no está en las manos de Satanás, el mundo está en tus manos. Y tú harás justicia. Tú harás justicia de aquellos, Señor, que han sido perseguidos. Tú harás justicia de aquellos que han recibido daño. Tú harás justicia de aquellos que han levantado en contra del testimonio de Cristo. Tú harás justicia de tantas violaciones. Tú harás justicia de tanto engaño. Señor, un día el mal dejará de existir. Pero no simplemente dejará de existir. Un día el mal será juzgado.
y los impíos caerán en manos de tu justicia. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el día donde pueden venir a ti, Señor, y ser salvos de tu ira, ser salvos de ti mismo, ser salvos de tu justicia. Porque así como ocurrió en el tiempo de Noé, así como ocurrió en tu pueblo en Egipto, así va a ocurrir, Señor, en el día final, donde no es una ira temporera, es una ira eterna. Es la razón por la cual Cristo tuvo que venir a la cruz del Calvario, como Dios eterno, a morir por los pecados eternos de su pueblo. Gracias por Cristo. Gracias por tu evangelio. Gracias porque tú eres fiel. Amén.